En ese entonces no entendía mucho el equilibrio de la vida per se. Era como una bóveda de escape donde podía estar conmigo mismo y sintiendo mis emociones. Hoy en día, para mí, el estudio es ese refugio en el cual entro en contacto conmigo mismo. Es donde honro mi esencia, donde honro mi pasión y donde también entendí que quería que en mi vida hacia adelante hubiese un espacio así para poder vivir. Desde que era muy pequeño siempre busqué mis pequeñas cuevas, ¿no? Donde podía refugiarme. Siempre soy una persona que le encanta la soledad. Al mismo tiempo soy muy social, pero me encanta tener mi espacio donde me puedo aislar, a reflexionar, escribir. Y recuerdo desde chico, muy chiquito, tenía una pequeña bodega donde me metía y con cubetas armaba mi batería y empezaba a tocar. Luego se fue trasladando en cada lugar ese espacio y recuerdo sobre todo en la época pues, de la adolescencia, que en casa de mis papás había un closet donde mi abuela guardaba sus abrigos. Y mi abuela pues no vivía ahí, sino vivía en otro lado, pero tenía su closet con sus abrigos. Y en ese entonces, de cierta forma, tocaba la guitarra y empezaba a componer mis propias canciones. Hoy sí veo en retrospectiva mi vida, siempre he encontrado momentos donde de cierta forma las emociones que he sentido por dentro las intento expresar de distintas formas. En ese caso, en la adolescencia, en esta época del primer amor, pues de las primeras decepciones, ¿no? Son esas polaridades de emociones que nos traen de arriba para abajo y empezamos a comprender la vida desde una forma, pues previa a la adultez. Y para mí ese refugio en ese closet de mi abuela me permitió desarrollar y hablar de mis emociones a mí mismo de una forma libre, donde nadie me escuchara, entre abrigos. Y recuerdo ese refugio, no sé, con mucha nostalgia porque lloré, reí, canté, grabé. Tenía un pequeño minidisc con el cual con un micrófono me grababa tocando la guitarra en un banquito que pues, era casi un taburete donde mi abuela se sentaba como a buscar sus abrigos. Y además los abrigos me funcionaban acústicamente, ¿no? Porque se aislaba mucho el sonido. En ese closet fue realmente donde yo diría que mi forma de expresarme en una forma sentimental o de cierta forma artística fue donde tomó seriedad, donde entendí que ese refugio en mi vida era fundamental para sentirme bien. En ese entonces no entendía mucho el equilibrio de la vida per se. Realmente era como una bóveda de escape donde podía estar conmigo mismo y sintiendo mis emociones. Con el tiempo fui entendiendo que hacia adelante en mi vida siempre quería tener ese refugio. Y fue cuando un poquito más adelante logré otro espacio más formal en casa de mis papás, donde pude tener un pequeño espacio ya como un estudio un poquito más formal, que pues le fui haciendo yo adecuaciones acústicas, donde tuve mi primera Mac con mi primera interfaz de sonido, donde ya podía grabar de una forma un poco más profesional y donde pues, realmente produje mis propias canciones de una forma más seria. En ese pequeño cuarto fue donde empecé ya a experimentar de forma más profesional, por decirlo de una forma, los distintos métodos de grabación, experimenté más lo que eran los procesos, ¿no? Como yo nunca estudié ingeniería en audio, pues nunca tomé clases en específico de la compresión o de la ecualización o de la reverberación. Entonces fue en ese primer estudio donde yo diría que senté las bases de esa forma empírica que me ha caracterizado en mi forma de desarrollarme profesionalmente. Y donde también entendí que quería que en mi vida hacia adelante hubiese un espacio así para poder vivir. Y creo que fue eso lo que poco a poco me fue llevando. En un inicio fue la música, pero posteriormente para mí lo importante era tener mi propio refugio como forma de vivir. Y fue como más adelante en mi vida esa parte musical se transformó en lo que hoy hago como diseñador de sonido. Aunque tengo esa relación con la música, estoy más tornado en el sonido en general, pero si yo me voy del estudio profesional que hoy tengo al closet de mi abuela, para mí es el mismo espacio. Es ese espacio donde yo estoy conmigo mismo, aislado del mundo, aislado del ruido, ¿no? A veces, bueno, en mi estudio de hoy en día, aislado de la luz y donde me encuentro con mí mismo y creo que es donde me siento en mi mejor área de confort. Es donde honro mi esencia, donde honro mi pasión y donde de cierta forma honro esa quietud que siempre he buscado y que caracteriza mucho esa polaridad de mi personalidad. Hoy en día, para mí, el estudio es ese refugio en el cual entro en contacto conmigo mismo, en donde entiendo
cómo me siento, donde me doy la oportunidad de sentirme, de entender lo que me está perturbando o lo que me está alegrando. Y creo que me llegó este refugio de una forma medio indirecta a través de la música y posteriormente el sonido. Pero creo que todo mundo deberíamos de tener ese refugio en el cual podamos escucharnos a nosotros mismos, tener quietud, poder visualizar qué queremos hacer, hacia dónde vamos. Y sobre todo, a partir de ese refugio, una vez que sabemos qué queremos expresar, qué sentimos, cómo estamos, hacia dónde vamos, encontrar el equilibrio. Creo que todos debemos de buscar ese refugio donde podamos hacer nuestra propia radiografía y a partir de ahí entender qué nos está haciendo falta para encontrar el equilibrio en nuestras vidas. Creo que en el mundo de hoy en día, o en general en el mundo, la expresión a veces solo es refiriéndose al artista y creo que todos los seres humanos de cierta forma tenemos una necesidad de expresión y es bien importante que más allá de que no estés en una carrera artística busques la forma de expresar lo que sientes. Hay personas que les gusta escribir, por ejemplo. Creo que escribir, por más que sean hojas que son para ti, es súper importante como dejar ir lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Por eso creo que últimamente, en los últimos años, esto del journaling ha ayudado a mucha gente, porque realmente es vaciar tu mente tanto de tus pensamientos, lo que te está incomodando, lo que te está gustando, hasta tus sentimientos, lo que te está incomodando y lo que te está gustando, y plasmarlo en una hoja. Y creo que una vez que expresas, para mí expresar es sacar lo que tienes por dentro. Cuando sacas eso que sientes o tienes por dentro, abres un espacio para que cosas más lleguen. Entonces creo que es súper importante para todos los seres humanos expresarse. Y pues yo invitaría a que todo mundo busque ese refugio, ya sea un espacio en tu jardín, el sendero que te gusta o un cuarto en el departamento donde vives, donde tengas ese escritorio o esa esquina para poderte expresar y liberarte para que lleguen cosas nuevas. En mi caso, el refugio creativo lo encontré en un inicio en un closet, pero realmente lo que me llevó a ello fue llegar a un lugar donde me sentía cómodo expresando lo que sentía. En mi caso fue agarrar una guitarra y tocar, aunque nunca he sido un buen guitarrista ni un buen cantante, pero para mí el liberarme fue lo que me ayudó a pasar en ese momento en la adolescencia pues esas dificultades, esas emociones. Lo importante es encontrar un refugio donde sientas que te puedes expresar, donde puedas liberar tus sentimientos, donde puedas liberar tus pensamientos. A mí siempre me ha servido tener un espacio que me lleve a ese refugio, pero el refugio realmente es ver hacia adentro. Si no tienes un lugar fijo donde puedas encontrar ese refugio, lo importante es darte el momento para encontrarte y preguntarte qué estás sintiendo, qué estás pensando y detenerte a observar. Yo te recomiendo que busques ese closet como yo lo encontré. Pero si no tienes un espacio en específico donde encuentres refugio, lo importante es darte el momento todos los días para mirar hacia adentro, para entender qué te está atormentando o qué te está gustando también, qué estás sintiendo, qué estás pensando, cuáles son los pensamientos que hoy inundan tu mente, cuáles son los sentimientos que hoy inundan tu cuerpo. Detente, siente, piensa y en ese momento empezarán a aparecer nuevas respuestas o nuevas formas de saberte equilibrar.